Bienvenidos a un nuevo episodio de Bet Nation Podcast. Bienvenidos, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Estamos en un momento de la historia que es pura adrenalina y desorientación. Imagina esto. Un pueblo entero acaba de pasar de ser esclavo a ver cómo el mar se abre para ellos. Y de repente están de pie en medio de la nada, del desierto del Sinaí. Claro, vienen de la opresión física y ahora se enfrentan a una libertad que es tan grande que es casi, digamos, aterradora. Exacto. Y es justo ahí, en ese vacío, donde van a recibir las leyes que los definirán para siempre. Esta es la esencia de la porción de la Torá que conocemos como Yitro. Es que la libertad sin un manual de instrucciones puede ser tan caótica como la esclavitud. Necesitaban una estructura, un propósito, y lo que están a punto de recibir es eso, pero a una escala cósmica. Totalmente. Y por eso, en nuestro análisis de hoy, basándonos en el texto del Éxodo y varias interpretaciones, vamos a explorar 3 momentos que son cruciales. Primero, la llegada de un consultor de management, totalmente inesperado. Yitro, el suegro de Moshe. El mismo, con un consejo que podría salir en un artículo de Harvard Business Review, te juro. Totalmente. Y luego, nos vamos a meter de lleno en esa preparación tan rigurosa del pueblo al pie del monte Sinaí. Esos días de purificación, de marcar límites, para un encuentro que desafía la imaginación. Y finalmente, el momento cumbre, la revelación, la entrega de los 10 mandamientos y la reacción del pueblo, que, ya adelantamos que no fue precisamente de alegría, ¿no? Fue de pánico absoluto. Así que empecemos por el principio, por el caos administrativo. Me encanta cómo lo pones. Es que la escena es casi cómica si no fuera tan agotadora. Moshe, el gran profeta, el liberador, está convertido en un juez de primera instancia sobrecargado. El texto lo pinta sentado desde la mañana hasta la noche. Mientras una fila interminable de gente espera. Es que es insostenible. Y en medio de este cuello de botella monumental, aparece su suegro, Yitro. Que no llega solo, además. El relato nos dice que Yitro, que era sacerdote de Midian, trae consigo a la esposa de Moshe, a Tzipora, y a sus 2 hijos. Es un reencuentro familiar en plena crisis de gestión nacional. Y esto es algo que me fascina. Antes de entrar en el consejo, el texto se detiene en los nombres de los hijos de Moshe. Sí. No son nombres de moda, ni de sus antepasados. Son como cicatrices con nombre, recordatorios constantes de su propia biografía. Absolutamente. El primero es Gershom, que se traduce algo así como extranjero fui en tierra extraña. Es el eco de su vida como fugitivo en Midian. Cada vez que llamaba a su hijo, recordaba esa etapa. ¡Wow! Y el segundo es Eliezer, que significa el Dios de mi padre fue mi ayuda. Es la otra cara de la moneda, el recordatorio de la fe que lo sostuvo en ese exilio y que lo rescató. Moshe lleva su currículum grabado en los nombres de sus hijos. Increíble. Entonces, Yitro, este observador externo, ve el sistema de Moshe y sin pelos en la lengua, le dice, esto que estás haciendo es una locura. Te vas a agotar tú y vas a agotar a este pueblo. Es una intervención crucial. Y lo que propone no es solo busca ayuda, es un plan estratégico, un sistema judicial jerárquico. O sea, delegar, básicamente. De 100, de 50 y de 10. La idea es que las disputas pequeñas se resuelvan en los niveles más bajos. A Moshe solo le llegarían los casos realmente complejos, los que sientan precedente, digamos. Es increíblemente moderno. Hoy lo llamaríamos escalar una organización o evitar el burnout del CEO. Pero lo más interesante para mí son los requisitos para ser juez. ¿Ah, sí? No se trataba solo de ser listo, no. Para nada. La tradición rabínica profundiza mucho en esto. Los criterios son exigentes. Debían ser hombres de valía, temerosos de Dios, hombres de verdad. Y aquí viene el detalle clave, que aborrezcan el lucro injusto. ¿Y qué significa eso exactamente? Algunos comentarios explican que debían ser personas con una integridad tal que estarían dispuestas a perder su propio dinero en una disputa si no podían probar su caso, solo para que no quedara ni la sombra de una duda sobre su imparcialidad. ¡Wow! O sea, no buscaban abogados astutos, sino gente íntegra hasta la médula. Gente a la que el poder no pudiera corromper. Un desafío enorme, entonces y ahora. Sin duda. Y al hacer esto, Yitro no solo salva a Moshe del agotamiento,
Libera a Moshe para que cumpla su función única, ser el canal de comunicación directo con lo divino. Delegó lo humano para poder enfocarse en lo trascendente. Claro. No es casualidad que muchos vean en este consejo la semilla de lo que más tarde sería el Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. La idea de que la justicia debe ser accesible, local, esa base está justo aquí. Entonces, Moshe acaba de recibir esta clase magistral de gobernanza. La sociedad empieza a organizarse, pero apenas resuelven este problema terrenal, se enfrentan a uno de un calibre completamente distinto, ¿verdad? Exacto. La narrativa cambia de marcha de una forma abrupta. Con la estructura social ya en camino, llegan al desierto del Sinaí. El texto es súper preciso. En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y allí, frente a la montaña, Dios les hace una oferta. Y es clave esa palabra, una oferta. No es una orden, el lenguaje es condicional. Y ahora, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, hay un sí gigante al principio. Un sí que lo cambia todo. Implica libre albedrío, ¿no? Y la promesa, si aceptan, es doble y muy interesante. Por un lado, les dice que serán mi tesoro más preciado de entre todos los pueblos. Y por otro, que serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Exacto. A mí me llama la atención esa dualidad. Tesoro suena a algo pasivo. Hacer una joya en una corona, algo que se guarda y se valora. Pero, ¿reino de sacerdotes? Suena increíblemente activo, a un rol, a una función. Justo. ¿Cómo se reconcilian esas dos ideas? Esa es la tensión central del pacto. Ser un tesoro implica una relación única, íntima con lo divino. Pero ser un reino de sacerdotes implica una responsabilidad hacia el exterior. Un sacerdote es un intermediario, ¿cierto? Alguien que conecta a la gente con Dios. Entiendo. La misión, por lo tanto, no es solo ser elegido para uno mismo, sino servir de puente, de guía espiritual para el resto de la humanidad. Es un estatus que conlleva una responsabilidad enorme. Y la respuesta del pueblo es increíble. No hay debates, no forman un comité. Nada. Responden todos a una. Todo lo que Hashem ha hablado, haremos. Es una aceptación total, incondicional. Y a partir de ese sí quiero colectivo, bueno, comienzan 3 días de preparativos intensos que el texto llama de santificación. Y aquí la palabra hebrea nos da una pista, ¿no? Lekadesh. Exacto, que comparte raíz con kadosh, santo. Y su significado principal no es ser bueno o ser puro, sino separar, apartar. Separar de lo mundano, supongo. O sea que la santidad no es tanto una cualidad moral, como un estado de enfoque, ¿no? Como limpiar una lente para poder ver con claridad. Es una analogía perfecta. La preparación era súper concreta, no abstracta. Debían lavar sus ropas, purificarse con inmersión en agua en una mikve. También se les pide abstenerse de relaciones maritales. El objetivo era eliminar todas las distracciones posibles. Pero la separación más radical fue la física, con la montaña. Sin duda, se trazó un límite físico alrededor del monte Sinaí que nadie podía cruzar. Tocar la montaña, dice el texto, se castigaba con la muerte. Que suena durísimo. Suena cruel, pero estaba enseñando una lección vital sobre la naturaleza de lo sagrado. La santidad no es algo con lo que te tropiezas casualmente. Requiere respeto, distancia y un reconocimiento profundo de la diferencia abismal entre lo humano y lo divino. Y con toda esa preparación, con esa tensión acumulándose durante 3 días, llegamos al momento de la revelación. La descripción de la escena es de otro mundo. Es deliberadamente abrumadora. El texto habla de truenos y relámpagos, una nube densa sobre la montaña y un sonido de shofar, de cuerno de carnero, que se volvía cada vez más y más potente. Y el monte entero humeaba. Como el humo de un horno, porque Dios había descendido sobre él en fuego. La montaña misma temblaba. Y aquí hay un detalle que a mí me vuela la cabeza cada vez que lo leo. El texto original dice que el pueblo veía las voces, no que las oía, que las veía. Es una sinestesia en toda regla. Es la forma que tiene el texto de decirnos que esto está más allá de la experiencia sensorial normal. Las leyes de la física estaban en suspenso, los sonidos tenían forma y color,
Era una percepción total que involucraba todos los sentidos a la vez. Y en medio de este caos sensorial, una voz. Dios pronuncia los 10 mandamientos. Y el primero de todos es el que enmarca lo que sigue. No empieza con una ley, no. Empieza con una declaración de identidad. Yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Esto es revolucionario. La base de la relación no es una prueba filosófica, es un hecho histórico compartido. Yo soy aquel que actuó en tu vida, que te liberó. Y otro detalle lingüístico clave. Están en segunda persona del singular. Tú no matarás, tú no robarás. No ustedes. Esa elección es fundamental. El pacto es con toda la nación, pero la responsabilidad es intransferiblemente individual. No puedes diluirte en la multitud. El mandamiento te habla a ti, directamente. Nadie puede cumplirlo por ti. Y estos 10 mandamientos se suelen dividir en 2 grupos, ¿verdad? Las famosas 2 tablas. Así es. La división tradicional es que los primeros 5 se refieren a la relación entre el ser humano y Dios. Creer en Él, no a la idolatría, no usar su nombre en vano, el día de descanso y honrar a los padres. Y los últimos 5 son las relaciones entre las personas. No asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. Y el de honrar a padre y madre siempre me ha parecido que está justo en el medio, como una bisagra. Funciona como un puente perfecto, porque nuestros padres son nuestros creadores en el plano físico. Al aprender a honrar a quienes nos dieron la vida terrenal, nos entrenamos para honrar a la fuente última de toda vida. Conecta el respeto horizontal con la reverencia vertical. Llegados a este punto, uno esperaría que la reacción del pueblo fuera, no sé, éxtasis, celebración. Pero lo que sucede es exactamente lo contrario. Es un anticlímax brutal. El pueblo, aterrorizado, se mantiene a distancia y le suplica a Moshe: habla tú con nosotros, y oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Es terror puro. Hay que detenerse en eso. Hoy mucha gente busca experiencias espirituales como si fueran un retiro de fin de semana, algo relajante. Y aquí, la experiencia espiritual más pura es en realidad terrorífica. Porque es una toma de conciencia radical. Acaban de experimentar la profecía directa, sin filtros, y la conclusión es que un ser humano no puede soportarlo. La intensidad es aniquiladora. En ese instante entienden por qué necesitan un intermediario. El rol de Moshe queda sellado por la propia experiencia del pueblo. Y el propio Moshe les da una explicación a ese miedo. Intenta calmarlos. Les dice que no teman por sus vidas, que Dios se ha revelado así para que su temor esté sobre sus rostros para que no pequen. No es el temor del esclavo al amo, sino un temor reverencial, un asombro, un pasmo ante la inmensidad que debe quedar grabado en su conciencia como un ancla moral para siempre. Es increíble cómo en un mismo relato pasamos de una lección de gobernanza casi de consultoría de empresas a la revelación teológica más abrumadora que se puede imaginar. Esa es la tensión fascinante de estas fuentes. Por un lado, la lógica impecable y accesible del Consejo de Yitro. Por otro, la experiencia inefable y sobrecogedora del Sinaí. Y ambas cosas son necesarias. Claro, una no funciona sin la otra. La espiritualidad necesita una estructura social justa para florecer, y la estructura social necesita un anclaje trascendente para no perder su norte. Para terminar, hay una idea para reflexionar que viene de un detalle que aparece justo después. Se dan instrucciones para construir un altar, pero con una condición muy específica. No se puede construir con piedras que hayan sido talladas con herramientas de hierro. Me parece un detalle extrañísimo. ¿Por qué? La razón que da la tradición es de un simbolismo potentísimo. El hierro es el metal con el que se fabrican las armas, espadas, puntas de lanza, herramientas de guerra, de violencia que acortan la vida. Entiendo. Un altar, por definición, es un lugar de expiación, de reconciliación, de paz. Un lugar que simbólicamente alarga la vida. Por lo tanto, no puedes construir un símbolo de paz y vida con una herramienta de guerra y muerte. El medio no puede contradecir el fin.
El cómo construyes es tan importante como lo que construyes. Exactamente. Y eso nos deja una pregunta resonando, ¿no? En la construcción de nuestras propias vidas, de nuestras relaciones, de los proyectos que queremos que traigan paz, ¿con qué frecuencia, quizás sin darnos cuenta, usamos herramientas de hierro? ¿Con qué frecuencia intentamos construir la paz a través del conflicto o la confianza a través de la manipulación? El altar nos recuerda que los medios que usamos para construir lo sagrado deben ser ellos mismos sagrados.